Hechos 1, 6 al 9, para que busque ahí en su Biblia, en su aplicación. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué tremendo mensaje, da como para tener muchas horas, no solamente por lo que anuncia el Señor de la manifestación del Espíritu Santo, sino también por la pregunta que le hace: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Me hubiese gustado poder desarrollar esa parte, pero vamos a quedarnos con esta maravillosa promesa que el Señor les hace a ellos, a los discípulos, de que iban a recibir poder, iban a recibir poder. Y si hacemos una revisión de lo que Dios nos ha estado hablando y de lo que por misericordia hemos podido compartir de este lugar, hemos aprendido harto sobre la vida de los discípulos. De alguna manera hemos tratado a través de estas enseñanzas vernos representados en las decisiones que tomaron muchos de ellos, vernos representados en los que seguían a Jesús y aquellos que seguían por los panes y los peces, vernos representados por aquellos que efectivamente seguían a Jesús buscando encontrar palabra de sabiduría, esperanza para sus vidas. Nos podemos ver representados en aquellos discípulos que pasaban tiempo con Jesús, pero dubitaban en su fe. Y también por aquellos que permanecieron junto al Señor. Esto es algo de lo cual lo hemos tratado de traducir en la necesidad nuestra como iglesia de tomar decisiones. El domingo pasado nuestro pastor Claudio, en toda su expresión de lo que compartió, nos hacía sentir como que estábamos como esa fruta a punto de madurar, pero algo faltaba, algo falta para que este propósito de Dios en nosotros, y no hablo del propósito de Dios sobre el mundo, que es mucho más amplio, ni tampoco hablo del propósito de Dios con nuestra nación para llevarlo a un plano un poquito más acotado, sino el propósito de Dios con esta casa de oración está en un estado de manifestarse de una manera gloriosa. Es lo que percibimos, es lo que sentimos, es lo que tenemos la impresión en nuestro espíritu de que algo está por ocurrir en medio nuestro. Pero algo también lo contiene, algo lo frena, algo lo tiene ahí de alguna manera detenido. Y ese algo, claramente podemos darle algún borde de que son aspectos espirituales, ya, son las amenazas que se han levantado contra nosotros. Pero más aún, ese algo está en nuestro corazón. Ese algo está en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra dinámica de vida. Y el propósito de estos mensajes que hemos compartido es romper eso, es quebrar eso. Es darnos cuenta que usted y yo tenemos una respuesta que dar a Dios. Y esa primera respuesta es identificar dónde estamos en sus planes. ¿Dónde estamos frente a ese propósito? Porque podemos estar en algunas de estas características que hemos tratado de compartir a través de estos mensajes.
de aquellos que a lo mejor saben que tienen que seguir a Jesús, pero lo hacen bajo motivaciones equivocadas. De aquellos que caminan en la fe, pero de alguna manera están allí o estamos allí por los panes y los peces. O de aquellos que estamos verdaderamente comprometidos con Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio por servirle, por agradar su corazón. Condicionamos esa acción. O de aquellos que estamos verdaderamente comprometidos, pero vemos que se levantan amenazas, como aquella enseñanza que compartimos frente a esa invitación que hace el Señor de pasar al otro lado, pero se encuentran con mares gigantes que atemorizan su vida. Tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones, mi amado, tienen que ver o parten desde la base de dónde usted y yo nos estamos evaluando, en qué nivel estamos, ¿sí? En qué condición estamos. Y hemos tratado de asentar la idea, que está basada en su palabra, de que usted tiene y yo un hombre, una mujer interior que tiene que madurar, que tiene que dar respuesta, que tiene que dinamizar, que esto que usted recibe hoy día y que recibió la semana pasada y que aprende durante la semana, tiene que generar una respuesta. Y si usted es capaz y somos capaces de medir esa respuesta, vamos a darnos cuenta si somos maduros o si estamos madurando o si somos inmaduros. Y finalmente vivimos solamente de momentos. Yo me gozaba estos días de disfrutar de un congreso que se está haciendo en Argentina, donde hay hombres del Señor manifestando la palabra y con qué alegría y gozo los jóvenes saltando, brincando. Y eso es deleitoso, eso es precioso, es rico. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Y a veces caminamos nosotros bajo nuestras emociones, bajo cómo nos sentimos. Y esa es una forma también de medir nuestro hombre interior, nuestra mujer interior. Porque claramente si nos sujetamos a nuestras emociones vamos a vivir en viajes de alturas y de bajadas profundas, de entusiasmo y de desánimo, de fortaleza, de valentía, pero también de temor. Y no es que esta característica tan humana sea algo anormal, pero para servir a Dios necesitamos, mis amados, madurar, entender en qué lugar estamos, qué nos falta, qué Dios está tratando en nuestro corazón y qué quiere perfeccionarnos para poder llegar al lugar, al propósito, al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Imagínense los discípulos, toda esta aventura que ellos vivieron, muy similar a las nuestras. Los discípulos tuvieron tiempos de deleite con Cristo. Fueron testigos de sus milagros, fueron testigos de sus maravillas. Yo creo que muchas veces hasta se emocionaron al ver cómo Dios manifestaba las sanidades en las personas. O se emocionaban a veces al escucharlo. Cuando escucharon el sermón del monte por primera vez, me imagino que debe ser un momento emocionante. Si aún a nosotros nos emociona, imagínense estar presente escuchando esa voz preciosa de nuestro Señor hablando acerca del amor, hablando de las bienaventuranzas, desafiándonos a amar como Dios ama a la humanidad. Yo creo que vivieron momentos deleitosos, momentos de mucha alegría, de regocijo, momentos también donde fueron confrontados, y usted lo puede ver en la Escritura, cómo el Señor les enseñaba y los quería sacar de esa dinámica, de esa estructura mental que les hacía pensar equivocadamente. ¿Cuántas veces el Señor los confrontó? Muy similar también a cómo nosotros vivimos. Pero ocurrió algo, mi amado, que muy a pesar que el Señor
estaba preparando a sus discípulos para un acontecimiento que iba a ocurrir prontamente. No estamos hablando que iban a pasar 10 años, no, era muy pronto. Y el Señor, a través de su palabra, los aleccionaba, trataba de entregar esos elementos que le iban a permitir responder. Si vemos en el relato bíblico, el punto de quiebre en esta relación de Jesús con los discípulos fue el Getsemaní. Ahí estuvo el punto de quiebre. No fue cuando estaban en la barca, no fue cuando tal vez Dios manifestó milagros sobrenaturales. El punto de quiebre en este vínculo, en esta relación de Jesús con sus discípulos fue en el Getsemaní. Allí se produjo la separación. Allí se produjo el abandono. Y antes de eso, según el relato bíblico, fue la Santa Cena, el último momento en que los discípulos pudieron disfrutar juntos, todos juntos ahí en la mesa. Ya habían cosas en los corazones de ellos, usted sabe, en Judas, en Pedro. Y es impresionante, mi amado, cómo ellos nunca lograron comprender lo que iba a pasar con Jesús, a pesar de toda esa preparación, a pesar de todo ese trabajo que hizo el Señor con ellos para edificarlos en la fe, para que confiaran en Él, para manifestarse en el poder en que Él fluía. Muy a pesar de todo eso, nunca lograron comprender lo que iba a pasar con Jesús. Y también comprender aquello que estaba ya anunciado por los profetas. Por lo tanto, iba a ser interesante, o es interesante aprender cuál fue su respuesta. Y tengo que decirle lo siguiente, iglesia, es muy triste ver que la respuesta que tuvieron los discípulos frente a ese hecho que estaban viendo sus ojos de que Jesús fue arrestado, fue abandonarlo. Uno tras otro. Abandonarlo, amado. Abandonarlo. Abandonarlo. Uno tras otro fueron dejando al Señor solo por el temor de lo que iba a ocurrir o de lo que pensaron que les iba a ocurrir. Abandonarlo. Lo dejaron por miedo. Lo dejaron por vergüenza de ver al gran maestro, al que hacía milagros, al que daba tremendas lecciones, enseñanzas, apresado, privado de libertad, sin ninguna oposición de su parte, sin ninguna resistencia. Claramente lo que estaban viendo los discípulos de Jesús no era en la dimensión de lo que Él era, sino en la dimensión de lo que ellos estaban viendo con sus ojos, de lo que ellos vieron con sus ojos. Vieron que lo apresaron, vieron que no se resistió, no dijo ninguna palabra sobrenatural que lo librara y que quedaran sepultados en ese mismo instante, en absoluto. Dejó que ocurriera lo que tenía que ocurrir. Y allí quedaron, mis amados, las experiencias en el corazón de los discípulos. Allí quedó los milagros, las señales que Jesús había hecho. Allí quedó. Absorbido por el temor. Absorbido por lo que estaba ocurriendo allí. Allí quedaron las enseñanzas que habían recibido del Señor. Allí quedó el asombro cuando Dios levantaba a los muertos. Allí quedó la admiración que ellos sintieron alguna vez de Jesús. Huyeron, amados.
Allí quedó el ven, sígueme, que impactó sus corazones, que los hizo abandonar inclusive sus propias vidas por seguir al Señor. Allí quedó, renunciando ellos no solo a su fe en Cristo, sino que además abandonaron y lo dejaron solo. Inclusive algunos lo negaron. Lo negaron. Y fue precisamente el temor, mi amado, ese temor, el aspecto que Jesús más trabajó con ellos. ¿Se acuerdan en la barca? Temor. No teman. No teman, dijo el Señor. Y acalló los mares. Y acalló los vientos. Si algo trabajó el Señor con ellos fue el temor. Que no debían temer. Que Él estaba presente. Pero allí todas esas experiencias, allí todas esas enseñanzas, mi amado, fueron sucumbidas por el temor. Ahí en Mateo 26, 56 usted puede leer, dice, mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Huyeron, mi amado. Y es muy probable que este abandono, mi amado, ya se estaba manifestando en los corazones de ellos mucho antes del Getsemaní. Mucho antes. De hecho, la palabra que se usa en griego para dejándole, ahí en Mateo 26, 56, se traduce como abandonar completamente. O sea, es más profundo que simplemente dejar a alguien, es abandonar completamente. Esta misma acción o esta misma palabra se usa cuando, ¿se acuerda cuando ellos abandonaron las redes? Dejaron sus oficios para seguir al Señor. Es la misma palabra, es el mismo concepto. Es la misma acción cuando el Señor los llamó y dejaron lo que estaban haciendo. Usted puede ver eso en Mateo 4:20. Si algo, no hay dudas, mis amados, es que le era necesario huir. Se sintieron atemorizados y su respuesta fue huir y huir de cualquier forma. Ahí en Marcos 14 usted puede leer, mi amado, del 50 al 52, entonces los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Le era necesario huir. El corazón estaba tan lleno de temor que lo dejaron, lo abandonaron completamente. Y esto que a lo mejor podemos criticar de los discípulos y no entender sus reacciones, pero yo le invito a que pueda mirar nuestro corazón. Nuestro corazón. Nosotros también huimos, amado. Nosotros también, bajo circunstancias, abandonamos nuestra fe. Y no le hablo desde la manera estructural que usted deje de venir a este lugar, o que usted ya no se defina como evangélico. No, le hablo desde su interior. Dada ciertas circunstancias, dada cierta adversidad, a veces nosotros huimos del Señor. Abandonamos nuestro deber, nuestra tarea, lo que es bueno. Y esa es una realidad de nuestra naturaleza. Esa es una realidad de nuestro corazón, la cual debemos reconocernos todos. Ya que algo pasa, mi amado, algo pasa, porque cuando Dios nos da, todo funciona. Cuando Dios nos da, cuando Dios manifiesta su poder, su gracia, su favor, su misericordia, su provisión, todo funciona. Y nos sentimos comprometidos con Él y nos sentimos dispuestos a ir hasta la guerra por Él.
Pero ¿qué pasa cuando Dios nos quita? ¿Qué pasa cuando Dios nos quita? Cuando en ese plan, propósito de Dios, quiere probar nuestro corazón, quiere trabajar nuestra madurez, quiere sacarnos de nuestra dinámica de vida, quiere quebrar nuestra rutina, quiere romper nuestra inercia, quiere sacarnos de ese camino porque sabe que no conduce hacia su plan y propósito, sino que conduce hacia nuestro egoísmo, hacia lo que queremos hacer, hacia lo cómodo. Tiene mucho que ver con la madurez, iglesia. Y a veces Dios tiene que tratar nuestro corazón de esa manera. ¿Qué pasa cuando nos quita? Allí, precisamente en el Getsemaní, estaba siendo quitado el Señor de los discípulos. Y su acción, su reacción fue abandonarlos. Y yo me pregunto, mi amado, ¿dónde quedaron los momentos vividos con Jesús en el corazón de los discípulos? Tremendas experiencias, milagros, señales de poder. ¿Dónde quedaron las enseñanzas que emocionaron sus corazones? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedó la amistad, el afecto que tenían por Jesús? El cariño, el amor que tenían, el aprecio que tenían por Él. Lo abandonaron completamente. Y ese era un momento crucial. No era cualquier momento. Era un momento crucial. Que de alguna manera el Señor preparó en sus corazones. Vea la palabra, cómo Él anunciaba su proceso, cómo Él anunciaba su padecimiento. ¿Cuántas veces, mi amado, les anunció que tenían que estar firmes, que iban a pasar por pruebas, que iba a ser necesario que tuviesen la convicción de quién Él era? ¿Cuántas veces? Pero allí quedó todo eso, mi amado. Toda esa experiencia, todas esas emociones. Por eso yo me pregunto y me cuestiono en sí, ¿de qué nos sirve, mi amado, emocionarnos con Dios si eso no se va a traducir en prepararnos para estar firmes delante de Él? Para caminar con la seguridad de quién es Él y de lo que demanda de nosotros. Pues si usted no conoce, si yo no conozco lo que Dios demanda de mí, ¿cómo estoy caminando? Si yo no conozco, si usted no conoce cómo está su hombre interior, su mujer interior frente a Dios, entonces ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos siendo desafiados? ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar? ¿Qué Dios está tratando en nuestro corazón? Tenemos que darnos cuenta, mi amado, de que Dios no ha renunciado a su propósito con nosotros. Somos nosotros los que abandonamos ese propósito. Somos nosotros los que normalizamos nuestras conductas y no nos dejamos desafiar por Dios. Finalmente, la respuesta de los discípulos fue abandonarlos en un momento crucial, quizás el más importante en la vida de Jesús antes del padecimiento. Porque si el Señor, mi amado, renunciaba a morir en la cruz, estamos sonados, estamos fritos, este mundo se hubiese perdido, hubiese sido destruido. Pero hoy disfrutamos de la bendición, de la libertad que Dios nos ha dado a través de ese bendito sacrificio. Y yo me pregunto, iglesia, ¿qué hemos abandonado? ¿Qué hemos abandonado que nos ha llevado a vivir en la angustia y el temor? ¿Qué hemos abandonado que nos ha llevado a vivir en la desobediencia? ¿Qué hemos abandonado que nos ha llevado a vivir caminando, alejando nuestras vidas de ese propósito de Dios, ignorando su plan con nosotros? ¿Qué Él quiere de mí? ¿Qué hemos abandonado, mi amado? Que aún seguimos caminando en nuestro egoísmo, orgullo y pecado.
Claramente usted coincidirá conmigo que estos acontecimientos era necesario que se cumplieran. Así estaban profetizados. Así estaban declarados por el mismo Señor. Por el mismo Señor. Ahí en Mateo 26, 30 al 32 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré de vosotros a Galilea. Esto está Mateo 26, 30 y 32. Y claramente está basado en lo que declaró Zacarías en 13:7. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Estaba escrito. Estaba escrito. Pero eso no justifica la actitud de los discípulos. Esto no justifica su actitud, como tampoco justifica la nuestra. Estaba escrito. Allí se cumplió una profecía. Pero más que eso, refleja una realidad, mi amado, de nuestro corazón. Ahora yo le pregunto, ¿ellos tuvieron alguna opción de hacer algo distinto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque de Dios nunca va a venir el miedo. No es un fruto de Dios. La cobardía, el miedo, el temor que no sea directamente el temor a Dios. El temor no es de Dios. Abandonar sus planes y propósitos no es de Dios. Mi amado, ellos tuvieron opción. Ellos tuvieron opción. Pudieron haber hecho otra cosa. ¿Cómo lo hizo Juan? Juan llegó ahí a estar con María frente a la crucifixión. El único. Tuvieron opción, iglesia. Como también nosotros tenemos opción. Tanto ellos como nosotros siempre vamos a tener opción, mi amado, de poner nuestra confianza en Cristo en todo momento, en todo tiempo. Y esto no contradice la omnisciencia de Dios, sino que la afirma, pues Él conoce nuestro corazón, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El principio y el fin. Él conoce nuestra vida. Sabe de tu y de mi debilidad. Sabe de qué estás lidiando, con qué estoy luchando yo. ¿Con qué está luchando usted? Dios lo sabe, es omnisciente. Y por eso que ha provisto esta vida natural, mi amado, para perfeccionarnos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y usted es un llamado de Dios. Usted es un llamado del Señor, por lo tanto, sobre usted y sobre mí hay un propósito. Hay un propósito. Hay un propósito diario, hay un barco, como lo estudiamos hace unos domingos atrás, un barco que sale cada día para que usted se suba, para que pase al otro lado y pueda comenzar a ver las maravillas de nuestro Dios. Pero claramente a los discípulos algo le estaba faltando. No era suficiente haber estado tiempo con el Señor. No era suficiente haber pasado tiempo con Él, haber invertido sus corazones, haber visto la gloria de Él a través de las manifestaciones de milagro. Algo le estaba faltando a estos discípulos. Y la tarea es tremenda para ellos. Tenían que transformarse de discípulos atemorizados en apóstoles, que llevaran la palabra del Señor, que fueran testigos de Jesucristo a las naciones. Qué tremenda responsabilidad. Mi amado, y esa carencia
Era evidente a través de sus decisiones. Allí estaban evidenciando quiénes eran. ¿Quiénes eran? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba su corazón? Les bastó un acto que ni siquiera fue tan espectacular como lo fueron las olas, simplemente unos soldados que atraparon al Señor y se lo llevaron para que sus corazones fueran quebrantados y atemorizados. Piense, mi amado, todo lo que se estaba jugando en ese momento. Todo lo que estaba jugándose. Pero la historia no continúa allí. Ahí en Hechos 1, del 1 al 3, el apóstol nos dice que hasta el día que fue recibido Rías, después de haber dado los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino. O sea, el Señor volvió a la carga con los discípulos. Resucitó. Y estuvo 40 días, mi amado, discipulado intensivo. Pero ya no era Jesús, sino que era Jesús resucitado. 40 días. Y se les aparecía durante esos 40 días, hablándoles acerca del reino, para reafirmar sus corazones con el propósito del Padre, para sanarlos, para restaurar sus corazones, porque entendía el Señor que sus corazones habían quedado dañados, que estaban heridos. Esos temores en sus corazones habían dejado huella y era necesario restaurarlo. Era necesario sanar sus corazones. Vemos allí, mi amado, cómo el Señor reafirma su palabra en ellos. Reafirma su palabra en sus corazones, reafirma su palabra en ellos durante esos 40 días. Durante esos 40 días. Ahí en Lucas 24, del 44 al 49 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros. Les vuelve a decir que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, miren lo que hizo el Señor. Les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Estaba volviéndolos en el propósito, está reafirmando sus corazones. Les abrió el entendimiento y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes y vosotros sois testigos de estas cosas. Y mire esta tremenda promesa. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder desde lo alto. Desde lo alto. ¿Qué es ese poder? ¿Qué estaban adoleciendo? ¿Qué le estaba faltando a estos discípulos? La manifestación del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, iglesia? Le estaba faltando la llenura del Espíritu Santo. Le estaba faltando la llenura del Espíritu Santo. Es claro lo que el Señor prometió en esta venida preciosa del Espíritu Santo. Usted lo puede ver en Ezequiel 36, en Joel 2, en Lucas 3. Cómo esta promesa fue anunciada, cómo esta promesa fue prometida, valga la redundancia, por los profetas.
Lucas 3:16 dice, Juan respondió a todos, yo bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En Juan 4, del 5 al 6, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Mi amado, solo a través del Espíritu Santo podemos nacer a una nueva vida. Solo a través del Espíritu Santo. Y por supuesto, solo a través de Él podemos madurar, podemos crecer. Por lo tanto, en este análisis que hemos estado haciendo, no solamente basta su decisión de salir de su condición de inmadurez. No solamente basta mi decisión de querer estar dispuesto a pasar al otro lado. No solamente basta mi decisión de querer salir de mi dinámica, salir de mi comodidad, sino que necesito buscar al Espíritu Santo. Necesito ser lleno del Espíritu Santo, si no voy a vivir la experiencia de los discípulos. De pensar que basta con mi decisión, basta con lo que yo estoy recibiendo de manera natural y lo que puedo comprender de manera natural, sino que necesito la obra del Espíritu Santo en mí. Como si el Señor estuviese al lado mío 24 horas al día, 365 días del año, cada segundo de mi existencia. Bien, esa es la obra del Espíritu Santo. Traer a Jesús en nuestro corazón. Traer la manifestación de nuestro Rey en nuestro corazón. Solo a través del Espíritu Santo, mi amado, solo a través del Espíritu Santo podemos permanecer en Cristo. Y a veces nos hemos equivocado en pensar que el Espíritu Santo lo necesitamos para los aspectos carismáticos, para hablar en lenguas, para ver la manifestación de los dones, pero es mucho más que eso, mi amado. Es nuestra sobrevivencia. Es nuestra sobrevivencia. Es la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él a través del Espíritu Santo. Mi amado, ser lleno del Espíritu Santo no es una aspiración de algunos. No es una aspiración de los que hablan en lengua. No es una aspiración de los que se mueven en dones proféticos. Debiera ser la aspiración de cada hijo de Dios. Porque a través de ser llenos del Espíritu Santo podemos conectarnos con ese Cristo para no caer en esos errores y sumirnos en ese temor que hicieron abandonar a Jesús, que hicieron abandonar a los discípulos a Jesús. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el Señor en Juan 16, del 7 al 5. Os digo la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y mire lo que dice. Lo hemos leído cuántas veces. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Os conviene que yo me vaya. Bendita decisión de nuestro Rey. Porque se imagina lo que le hubiese significado al Señor en este instante, estar discipulándonos a cada uno de nosotros. Nos pelearíamos por estar al lado del Señor. Nos pelearíamos por escuchar su palabra. Nos pelearíamos por ser ministrados, ser tocados por Él. Pero ahora tenemos todo eso a través del bendito Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Por lo tanto, nuestro deber, mi amado, es ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo.
que podamos tener una comunión directa con Él, permanente con Él. Que le demos los espacios de nuestra vida pública, privada, íntima, para que nos hable, para que nos ministre, para que aquellas comunicaciones, para que aquella bajada de información, para que aquel relacionamiento se haga mucho más espontáneo, natural, sincero. Para salir, mi amado, de la condición en que estamos. Juan 14, del 16 al 17 nos dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, ¿cuánto? Para siempre. Mi amado, para siempre. Al lado tuyo. En medio de tu debilidad, en medio de tu aflicción, en medio de tu temor, en medio de todo lo que pueda estar embargando tu alma, allí está el Espíritu Santo, en ti y sobre ti. ¡Qué glorioso! Para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, mi amado. Son los redimidos por la sangre del Cordero. Aquellos que han sido lavados por esa preciosa sangre. Por eso, qué tremendo valor tiene tu confesión de fe, iglesia. Qué tremendo valor. Y ojalá la recuerdes todos los días. El día en que decidiste entregarte a Jesús, rendir tu corazón a Él. El día que decides comenzar cada mañana renunciando a quien tú eres, para que ese bendito Espíritu Santo comience a llenarte, comience a inundarte de su presencia, de su palabra, y venga toda esa obra de Cristo sobre ti, sobre ti. Al cual el mundo no puede recibir, pero no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, y podemos decir nosotros, y está en nosotros. En nosotros. Ahí en Juan 14, del 15 al 31 que leímos, Jesús prometió otro Consolador, y sabemos lo que es Consolador: el Paracleto, el abogado, el que representa de manera fidedigna a Jesús. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Y lo prometió directamente a su iglesia porque el mundo no lo puede recibir. Qué privilegio tenemos, mis amados. Que a pesar de nuestra indignidad, a pesar de lo que somos, a pesar de la debilidad corporal, a pesar de la debilidad almática, a pesar de todas nuestras trancas, a pesar de todas nuestras traumas, a pesar de quiénes somos, el Espíritu Santo mora en nosotros y está sobre nosotros. Somos templos del Espíritu Santo, mi amado. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sigue diciendo este texto precioso en Juan 16. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado. Solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado. El único que puede poner al descubierto el pecado, convencer al hombre de su condición, redarguir, amonestar frente al pecado, es el Espíritu Santo. Y quiere hacerlo con mayor profundidad en nosotros. Lo preocupante, mi amado, y algo que usted y yo tenemos que diagnosticar, es cuándo, mi amado, en qué momento dejamos de ser confrontados frente a nuestro pecado. ¿En qué momento ya no nos molesta pecar? ¿En qué momento ya no nos incomoda usar nuestra boca para proferir palabras
que afectan, que atentan contra los principios de Dios. ¿En qué momento, mi amado, nos acostumbramos a sentir en nuestro corazón aquellas sensaciones, sentimientos incorrectos? ¿En qué momento, mi amado? ¿En qué momento abandonamos esta vida de santidad que Dios nos llama? ¿En qué momento? Ya no nos sentimos confrontados por lo que ven nuestros ojos, por lo que escuchan nuestros oídos, por los lugares donde estamos. ¿En qué momento? Mi amado, y eso tiene que llamarte, mi amado, a reaccionar, a despertar, pues algo se ha callado del Espíritu Santo, algo se ha callado en esa alarma, en esa obra que tiene el Espíritu Santo para confrontar nuestros corazones, para poner su palabra en nuestro interior. ¿En qué momento? Algo está impidiendo esa manifestación. Tenemos que volver a la llenura. Volver a la llenura. Ya que, como dice Juan 15, del 1 al 5, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Mi amado, esta esclavitud preciosa, esta dependencia preciosa es con el Espíritu Santo. Necesitamos de su obrar, necesitamos que Él nos confronte, necesitamos que Él nos convenza de pecado permanentemente. Permanentemente. Él convencerá al mundo, Él convencerá a nuestras vidas de pecado. El que encubre sus pecados, dice Proverbios 28, no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Convencerá al mundo de justicia. Esta justicia eterna que Jesús logró en el consumado es. Hoy si pudiésemos ver los efectos naturales, espirituales de esa maravillosa palabra, nos daríamos cuenta de la envergadura de ese logro. En esas dos palabras, consumado es. Consumado es. Allí, mi amado, se destruyó para siempre la condenación eterna. Y con la resurrección de Jesús fue el triunfo sobre las cadenas de la muerte y el poder del pecado, mi amado. La verdadera justicia de Dios es revelada por el Espíritu Santo y se encuentra en Cristo y en la obra de la cruz. Mi amado, el Espíritu Santo sostiene nuestras vidas en el consumado es. En el consumado es. Mientras el diablo y las tinieblas quieren mantenernos sometidos a su influencia para hacernos esclavos del pecado, las obras de la carne sobre nuestro propio corazón, mi amado. Pero allí en el consumado es, mi amado, está nuestra libertad. Está nuestra libertad. Si a pesar, mi amado, de que hemos sido liberados, aún vivimos esclavos. Y tu corazón y mi corazón se llena de temor. Y arrastramos las cadenas del pasado, mi amado. Algo está impidiendo que ese Espíritu Santo nos convenza de justicia. Pues el consumado, mi amado, fue decretado ya hace 2000 años y está vigente para cada uno de sus hijos. Hemos sido liberados, mi amado. Hemos sido rescatados del infierno. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Somos libres, iglesia. Somos libres. Que el Espíritu Santo, mi amado, que esa llenura del Espíritu Santo nos convenza de esa justicia, nos convenza de esa libertad, de quienes somos en Cristo. No por nuestros méritos, no por lo que usted ve de sí mismo, sino por lo que vemos de Él, por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo en la cruz, por la tremenda derrota al infierno y a las tinieblas. Dice también que el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio.
por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El día que Jesús venció en la cruz selló inexorablemente y eternamente la condenación del diablo. Es un mentiroso que está condenado ya. Solo el Espíritu Santo, mi amado, puede convencer al mundo de que la sangre que Jesús derramó en la cruz ha quebrantado el poder de Satanás y le asegura su derrota eterna. Solo el Espíritu de Dios puede convencer al mundo que cualquiera que acuda a Cristo con fe será liberado de sus pecados. Será liberado de sus pecados y de la condenación. Ahí en Romanos 8, del 16 al 17 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. De que usted es un hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Debemos tomar conciencia a través del Espíritu Santo de nuestro destino y de quiénes somos en Cristo. Yo le pregunto, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Un hombre, una mujer que camina bajo una religión? ¿Un hombre y una mujer que de alguna manera ha adaptado esta forma de vida? ¿Un hombre y una mujer que trata de hacer lo bueno, que no le hace mal a nadie? ¿O somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo, mi amado, nos convenza de juicio, de que ya ha sido condenado el enemigo. ¿Y quiénes somos delante de Dios? Somos sus hijos. Somos sus hijos. Y tenemos un destino, un propósito que Él ha establecido con nosotros. Por esto, mis amados, los discípulos, sin saberlo, necesitaban urgentemente ser embestidos del Espíritu Santo. Dice la palabra, ahí en el mismo relato del Señor, Juan 14, del 25 al 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre os enviará en mi nombre, Él os enseñará algunas cosas, todas las cosas. Mi amado, esa llenura del Espíritu Santo nos permite confiar y creer que vamos a ser aleccionados y estamos siendo aleccionados por Dios. Él nos enseñará todas las cosas y además os recordará todo lo que yo os he dicho. Claramente, si no buscamos la llenura, mi amado. Claramente, si usted y yo tomamos esta palabra con ligereza, como una vez más, tal vez en nuestro corazón, tomando algunas cosas, pero no tomamos la decisión verdadera de mirarnos y ubicarnos dónde estamos. Si una vez más, mi amado, no somos diligentes en obedecer su palabra, claramente no vamos a ser guiados a toda la verdad, claramente no vamos a ser enseñados en todas las cosas, claramente no vamos a recordar todo lo que el Señor quiere que recordemos. Ahí en Juan 16, el 13 en adelante dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Mi amado, ¿cuánto necesitamos ese poder? No solamente para que abundemos en obras de milagros y podamos ser testigos del poder de Dios. No solamente para que hayan expresiones carismáticas, proféticas en nosotros, sino principalmente poder para vencer, poder para vivir conforme al propósito de Dios. Poder para madurar, poder para salir de nuestra estanquedad,
poder para levantarnos de nuestro adormecimiento, poder para salir a caminar en la fe conforme al propósito de Dios. Necesitamos poder para derribar nuestros temores, para no adormecernos, para no abandonar su obra, su plan, su propósito. Necesitamos poder. Pónganse en pie, iglesia. Quedaron muchas hojas pendientes, pero qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. Tenemos mucho por compartir sobre el Espíritu Santo. Y quiero invitarle para este próximo viernes 28. Vamos a tener una vigilia en este lugar. Ya estamos preparando el programa ahí con los hermanos de Casa de Oración, la hermana Pachi, para tener una vigilia a partir de las 20:30 horas en este lugar, viernes 28. Y vamos a estar ministrando, compartiendo, orando, alabando, glorificando el nombre del Señor, bajo el deseo, bajo el anhelo de ser llenos del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo. Que el Señor en ese día derribe aún más cosas en nuestro corazón. Que el Señor en ese día, conforme a nuestra disposición, pueda hacer una obra profunda en nosotros y podamos comenzar a vivir conforme al propósito de Dios. Oremos al Señor, amada iglesia. Papito, en el nombre de Jesús, Señor, gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que tú has hablado a nuestro interior. Quizás no tanto lo que escucharon nuestros oídos, sino lo que se grabó en nuestro corazón, Señor. Señor, gracias por la incomodidad que a veces tu palabra, Señor, nos confronta. Gracias por los anhelos y los sueños que has despertado en nuestro corazón. Gracias por las decisiones, Señor, que sabemos que debemos tomar frente a tu palabra. Amén. Gracias por lo que tú quieres hacer en nosotros, no lo que pensamos nosotros que tenemos que hacer. Gracias por lo que tú quieres hacer en nosotros. Queremos darte el permiso, la autoridad, para que no detengas tu obrar en nosotros. Señor, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Haz lo que tengas que hacer en nuestra familia. Haz lo que tengas que hacer con nuestros hijos y nuestra descendencia para llevarlos a ellos y a nosotros a tus planes y propósitos. Señor, haz lo que tengas que hacer para llenarnos de tu plenitud, para ser llenos de tu Espíritu Santo. Haz lo que tengas que hacer para cambiar nuestro rumbo y dirigirnos hacia tus planes, hacia tu propósito. Haz lo que tengas que hacer, Señor, para llevarnos a esa madurez de nuestro hombre interior, para que sea la instancia en la cual podamos romper esa dinámica, quebrar esa forma de vida, Señor, y poder rendirnos ante ti, Señor, como ese hombre, esa mujer espiritual que se deja guiar por tu viento, Señor, por ese viento que sopla y que quiere dirigirnos a aguas profundas, a lugares profundos, Señor, para ser testigos de tu gloria, papito. Allí queremos estar, Señor. No queremos estar en la orilla. No queremos permanecer un día más, Señor, con nuestras anclas, sino que al contrario, papito, que tú nos lleves, Señor, Dios mío, a esas aguas profundas, papito, donde tú te manifiestas con poder y gloria, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro. A ti, Señor, sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.